Secretos Bíblicos, presenta. ¿Es el apóstol Pedro el primer papa como afirma la Iglesia Católica? Según dicen los católicos, el mismo Jesucristo lo nombró papa. Para entender los acontecimientos, primero vamos a escuchar el relato, después lo analizaremos paso a paso. Vamos a Mateo 16, 13 a 18 y nos fijaremos en los detalles. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nos fijamos en las palabras de Jesucristo, no le dice yo te nombro papa. Le dice, tú eres Pedro. Luego le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí viene la confusión. ¿Se refiere Jesucristo a Pedro como la roca? No, ¿por qué no? Porque Jesucristo les preguntó, ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro toma la palabra y le dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús aprueba esa respuesta y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Jesús se refiere a sí mismo, como la roca. Para que no nos quepa duda, vamos a confirmarlo con un texto bíblico, 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí, la roca es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Veamos otro texto. 1 Corintios 3 y 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es, Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Sobre él, se funda la iglesia. Fijaros cómo lo explica el mismo apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 5 al 8. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y, piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Para ver si el apóstol Pedro fue especial a los demás apóstoles, podemos ver un relato. Cuando se reunieron los apóstoles y ancianos para examinar la controversia acerca de imponer la ley de Moisés sobre los hermanos gentiles, sin duda alguna Pedro habría presidido, o mejor, habría de una vez resuelto la cuestión sin necesidad de tal asamblea. Pero Pablo tuvo que reprenderlo. Gálatas 2 y 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Pablo se habría atrevido a reprender públicamente al Papa de la Iglesia? Queda claro que Pedro no gozó de un estatus de privilegio diferente a los demás apóstoles. Además de las pruebas que he aportado para desmentir a la Iglesia Católica que Pedro no fue papa, podemos leer unas palabras de Jesucristo que tiran por tierra esta falsa doctrina. Mateo 23, 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Has escuchado bien? Vuelve a escuchar las palabras de Jesucristo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y todos vosotros sois hermanos. Sí, Jesucristo dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra. Pero los católicos se burlan de Jesucristo al desobedecer estas palabras contradiciendo su mandato. En Mateo 18, podemos leer un relato que porta más luz a este hecho. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si Cristo pensaba elegir a Pedro como príncipe de los apóstoles, habría contestado que Pedro era el mayor en el reino. Pero no lo hizo. Quizás alguien en este punto diga, pero no le dijo Jesucristo a Pedro,
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es cierto. Vamos a ver qué significan estas palabras. Para entenderlo usaremos lo que se llama ingeniería inversa. No os preocupéis, ahora lo entenderemos sin problema. Leamos Mateo 23, 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí Jesucristo hace una denuncia a escribas y fariseos. ¿Cuál es la denuncia? Que cierran el reino a los hombres. No dejan entrar al reino a las gentes. Jesucristo muchas veces usó lenguaje figurativo para describir algo. Las llaves sirven para cerrar, pero también para abrir puertas. Los fariseos usaron esta llave simbólica para cerrar el reino a los hombres. No pusieron fe en Jesucristo, ni tampoco dejaron que los demás lo hicieran. Por lo tanto estaban condenados. Ahora pasaremos a Pedro. Jesucristo le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Veamos ahora qué significa. El pueblo judío fue durante siglos el pueblo escogido por Dios. Pero tuvo un final. ¿Cuándo? En el Pentecostés. Leamos Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí nace la nueva iglesia aprobada por Dios. El pueblo judío da paso a la nueva iglesia. Bajo este contexto el apóstol Pedro tomó la palabra. Leamos el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Recortamos el discurso para que no sea largo y pasamos al versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí tenemos la respuesta. El día que nació la iglesia de Jesucristo, el apóstol Pedro tomó la palabra y se bautizaron 3.000 almas. El reino de Dios estaba abierto desde este momento. Las llaves del reino abrían las puertas para la salvación de todos los que pusieran fe en Cristo.